Que cargue. Ya. Empezamos entonces con trastorno. Trastorno hemodinámico. Ya. Vimos que hay el trastorno del edema. Hay uno. Uno está como edema. Dos, vimos hiperemia. Hoy vamos a ver lo que es hemorragia y trombosis. Con trombosis nos referimos a la formación de trombos en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces vamos a empezar por hemorragia, chicos. Empecemos por hemorragia. Mm, Ya, ya. Empecemos por hemorragia. ¿Qué es hemorragia? ¿Quién sabe qué es hemorragia? Es una pérdida de sangre porque se rompen los vasos. Ya, ya, ya. Entonces se puede ser un sangrado excesivo, ¿no? Se caracteriza por un sangrado excesivo. Este documento se lo voy a mandar. De aquí va a salir técnicamente el examen del día de mañana de este y de las diapositivas de inflamación por un sangrado excesivo. Ya. ¿Por qué es un trastorno? Porque aquí, chicos, el tema de lo, la homeostasis, ustedes saben que es el guardar como el equilibrio corporal, ¿no? Aquí los mecanismos homeostáticos no amortiguan o directamente son insuficientes para poder parar el sangrado. Hay muchas veces que nosotros nos cortamos con, no sé, una cortada no profunda, ¿no? Los mecanismos homeostáticos lo que hacen es hacer una formación plaquetaria que lo que hace es formar como lo que nosotros llamamos informalmente caracha para poder evitar que siga habiendo sangrado, ¿no? Entonces, una hemorragia se caracteriza porque que los mecanismos homeostáticos no alcanzan para poder tapar el sangrado. O sea, no es por eso que hay gente que se muere de hemorragia, porque el cuerpo no puede parar ese sangrado. Entonces, lo definimos como mecanismos homeostáticos incapaces de parar sangrado. O amortiguar, ¿no? O amortiguar, que es lo que hace los mecanismos homeostáticos. O amortiguar. Ya. Pero muchas veces hay enfermedades o patologías que pueden producir una hemorragia, ¿no? Por ejemplo, patologías que producen hemorragia. Aquí tenemos como, no sé, una disección aórtica. Puede ser un aneurisma. No, no,
las aneurismas igual muchas veces se presentan en aorta, por ejemplo, aorta abdominal, ¿no? Y muchas veces los infartos agudos de miocardio igual llevan a que se produzcan hemorragia. Entonces, un infarto agudo de miocardio que se complica a una ruptura de la aorta. Entonces, todo esto es parte de esto, ¿no? Entonces son ejemplos de, de afecciones que pueden producir una hemorragia. Entonces, seguimos. Como hace un momento dijimos, se caracteriza porque los mecanismos homeostáticos no llegan a cubrir las necesidades para poder parar el sangrado, ¿no? Entonces, ese déficit de los mecanismos homeostáticos se llama hemofilia, porque es una déficit de factores de coagulación. Entonces ponemos acá, hemofilia es una déficit del factor de coagulación. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo es incapaz de coagular una herida que produce la hemorragia, ¿no? Por ser muy grande, porque la hemorragia se produce al cortar vaso grande, como vemos acá, la disección aórtica, un aneurisma en la aorta abdominal o un infarto agudo de miocardio que puede complicar a una ruptura de la aorta. O sea, casi siempre se produce por la ruptura de una aorta. Entonces, hemofilia es déficit del factor de coagulación. Igual hay otras patologías, o bueno, no patologías, pero hay unos trastornos que pueden llegar a producir unos defectos leves en la coagulación. Pueden ser las cirugías, ¿no? Muchas veces la cirugía, la menstruación en las mujeres igual puede llegar a producir un déficit. Intervenciones, intervenciones dentales, no sé, son un montón de complicaciones que pueden llegar a producir un déficit en la coagulación. Entonces, las principales yo creo que son estas acá: disección aórtica, aneurisma de aorta abdominal e infarto agudo de miocardio que puede llegar a tener una complicación. En cuanto a la hemorragia, se subdivide, más bien dicho, en tres tipos de principios, ¿no? Tres tipos de principios. O sea, hay alteraciones en la hemostasia primaria, alteraciones en la hemostasia secundaria y alteraciones generalizadas. Son tres campos que caracterizan a una hemorragia. Entonces, son principios generales de hemorragia y sus consecuencias. Aquí tenemos alteraciones de hemostasia primaria. ¿Hemostasia qué significa? Hemostasia es el parado sanguíneo, ¿no? Por eso en cirugía, eso lo van a ver más adelante, hay instrumentos dedicados netamente a la hemostasia, que es para parar sangrado. Ustedes hacen una disección y para que no haya una hemorragia, hay pinzas hechas netamente para poder parar ese sangrado. Entonces, alteraciones de la hemostasia primaria. Esto generalmente se produce por defectos en las plaquetas, ¿no? Producido por defectos en las plaquetas. Vamos a ponerlo en las plaquetas. Ya. ¿Qué caracteriza la alteración de hemostasia primaria? Uno, que
a diferencia de las que vamos a ver más adelante, alteraciones de hemostasia secundaria, estas se caracterizan por ser pequeñas hemorragias. Ya, entonces seguimos. ¿Por qué se caracterizan las alteraciones primarias? Porque se manifiestan por pequeñas hemorragias. ¿Dónde se producen generalmente las pequeñas hemorragias? Para que una hemorragia o sea, suba de nivel, por así decirlo, tiene que pasar la piel y mucosa. Entonces, cuando se dicen pequeñas hemorragias, perdón, pequeña hemorragia, estamos hablando de piel y mucosa. Ya. Como segunda característica de las alteraciones de hemostasia primaria, tenemos que adoptan la forma de petequia. ¿Qué son petequias? Se los prefiero mostrar en imagen acá. Puntitos rojos, si no me equivoco. Exacto. Son como unos puntitos rojos. Como ven, acá son característicos de una alteración de la hemostasia primaria y si quieren se los pongo en el documento una para que se ubiquen mejor. Por ejemplo, está acá. Caracterizado por petequias donde se presentan en piel y mucosa. Entonces la ponemos acá. Y ya. Tres. Esto más que todo en caso de piel, ¿no? En caso de mucosa, puede manifestarse menorragia. Se me está escuchando, ¿no, chicos? Que yo hace rato escuché medio entrecortado. Se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ya. Estábamos diciendo entonces. ¿Por qué se caracterizan las alteraciones de la hemostasia primaria? Porque primero se manifiestan por pequeñas hemorragias. ¿Dónde están esas hemorragias? En piel y mucosa, ¿no? En caso en caso de la mucosa se forma o se manifiesta en menorragia. ¿Qué es la menorragia? Un sangrado menstrual, ¿no? Típico de la menstruación es el sangrado de las mucosas. Entonces, un sangrado, como saben ustedes, que dura más de 7 días y todo eso. Entonces, en hemostasia primaria, en trastorno hemodinámico, y menorragia. Las dos más típicas. Entonces vamos a ver ahora las alteraciones de la hemostasia secundaria. Aquí, a diferencia de un defecto en las plaquetas, hay un defecto en los factores de coagulación. ¿Por qué se caracterizan estas alteraciones? Porque aquí generalmente se presentan en mucosa. Músculo y articulación.
en las hemorragias articulares, se llaman hemorragias articulares, ¿no? Eh, generalmente se producen por traumatismo. Se producen por traumatismo. ¿Alguien habló? Escuché que le dieron la mano. ¿Va? Entonces seguimos. Generalmente se producen por traumatismo, ¿no? Acá lo que más pregona, chicos, es la hemofilia. La hemofilia se caracteriza, a ver, ¿cómo le digo? La hemofilia es una enfermedad genética que se caracteriza más que todo por un déficit de las proteínas que ayudan a la coagulación, ¿no? Hemofilia es un déficit de proteínas coagulativas. Entonces, cuando alguien tiene hemofilia, tiene problemas para poder coagular las heridas y es por eso que hay una alteración en la hemostasia secundaria. Porque acá dijimos que todo el factor coagulativo es el que produce ese tipo de alteraciones, ¿no? Aquí entran los diabéticos, por ejemplo, que al tener problemas coagulativos eh, no pueden llegar a cerrar las heridas y se producen esas hemorragias. Entonces son eso más que todo. En alteraciones de hemostasia secundaria se produce generalmente por un déficit de proteína coagulativa, donde se produce en músculos y articulaciones. ¿Quiénes lo padecen? Vamos a ponerle eso más. Lo padecen las personas con diabetes. Ya. Como tercero teníamos las alteraciones generalizadas. ¿Por qué se caracterizan las alteraciones? Porque afectan a vasos pequeños, a vasos de bajo calibre. ¿Qué hay ahí adentro? Hay las equimosis, púrpuras palpables, y crean eso los famosos hematomas, ¿no? Hematomas formados por púrpura equimosis. ¿Qué otra alteración igual entra en generalizada? Los trastornos sistémicos. Trastornos sistémicos que pueden llegar a afectar a vasos pequeños, ¿no? Que afectan a vasos pequeños. Un ejemplo es la vasculitis. Aquí no preguntó esto nos preguntó Arsenio en nuestro año, o bueno, en mi año, perdón, sobre qué era la amiloidosis, no me acuerdo cómo se escribía, amiloidosis creo que, y el escorbuto.
¿Y qué relación tenían con las alteraciones generalizadas? A ver, vamos a preguntar. Tiene el escorbuto y amiloidosis con alteraciones generalizadas. Ya, por ejemplo, tanto en el escorbuto como en la amiloidosis lo que hay es un problema de formación de colágeno, ¿no? Muchas veces esto es... Ya, seguimos entonces. Amiloidosis y escorbuto, ¿por qué? Porque producción baja de colágeno es su principal característica, tanto el escorbuto como de la amiloidosis. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que dijimos sobre temas de hemorragia, ¿no? Los trastornos hemodinámicos, ya vimos edema, hiperemia en la anterior clase, hoy estamos viendo hemorragia y trombosis. Sobre hemorragia, ¿qué vimos? La hemorragia está caracterizada por un sangrado excesivo que los mecanismos homeostáticos son incapaces de parar o amortiguar, ¿no? Hay muchas patologías que producen hemorragia y en las alteraciones de hemostasia primaria, secundaria y generalizada, ¿no? ¿Qué otros factores pueden producir hemorragia? La disección aórtica, aneurisma de aorta abdominal o infarto agudo de miocardia que complica una ruptura de la aorta. Cualquier afección directamente caracterizada por afectar a la aorta por un sangrado excesivo se considera hemorragia, o sea que la aorta es fundamental. Cualquier corte en la aorta puede producir una hemorragia, en cualquier aorta, abdominal, cardíaca, cualquiera, ¿no? Entonces, aquí vemos que muchas veces se produce hemofilia. La hemofilia es una enfermedad, es un déficit del factor de coagulación. Y dijimos que los principios generales de hemorragia y sus consecuencias se dividen en tres: en alteraciones de hemostasia primaria, que son más que todo defecto en la plaqueta. Se manifiestan por pequeñas hemorragias, más que todo localizadas en la piel y mucosa, adoptan la forma de petequia y en caso de mucosa pueden manifestarse en menorragia, que era menorragia sagrado menstrual. Entonces, si yo les pregunto en el examen mañana dónde se localizan las alteraciones de hemostasia primaria, ustedes me dicen piel mucosa. En caso de mucosa, me da un ejemplo, la menorragia. ¿Qué es menorragia? Sangrado menstrual. Cualquiera de las dos respuestas está bien, digamos. En alteraciones de hemostasia secundaria, ¿qué es más efecto en los factores de coagulación? En la anterior era en la producción de plaquetas. Las plaquetas son las que generalmente paran el sangrado. En este caso es un factor de coagulación. Hay plaquetas, pero no hay las proteínas que participan dentro del factor de coagulación. Entonces, se presentan generalmente en dónde? En mucosa, músculo y articulaciones. ¿Dónde predomina? En músculo y articulaciones. Generalmente se producen por traumatismo. ¿Qué es un traumatismo? Una herida. Puede ser una cortada, puede ser, no sé, cualquier herida causada por un objeto punzocortante. ¿Qué produce hemofilia? Que dijimos que era la hemofilia, un déficit de las proteínas coagulativas. Entonces, una falla en el factor coagulativo. Diabetes. Y teníamos como tercero las alteraciones generalizadas, que afectan ¿dónde? A los vasos de bajo calibre. ¿Cómo se caracterizan? Porque son hematomas formados por púrpuras o esquimosis. A ver, ahora mismo les muestro una púrpura o una esquimosis. A ver. Púrpura. Ya.
Aquí tenemos púrpura, por ejemplo. Si ustedes ven, son un daño directamente hecho en vaso de bajo calibre, ¿no? Donde se presenta lo que se genera lesiones en la piel. Entonces hay una gran diferencia entre púrpura y petequia. Las púrpuras son mucho más notorias, se puede decir. Ya. ¿Quién es Ricardo Quiro? Hace rato quería preguntar eso. Está en mi grupo, ¿sí? Ya. Pero con eso terminamos el tema de hemorragia. Ahora lo que yo, o bueno, en mi año preguntó mucho más el doctor, era el tema de trombosis o de formación de trombo. Entonces, vamos a tratar muy dinámico de hemorragia. Te lo vamos a poner como subtítulo. Vamos a poner negro. Trombosis. Entonces, ¿qué es la trombosis? ¿Alguien me puede decir qué es un trombo? Un coágulo dentro de un vaso sanguíneo. Ya, ya entonces, ¿qué es la trombosis? La formación de un coágulo sanguíneo. ¿Dónde se forma generalmente? En vasos y en cavidades cardíacas. Se forma en vasos y cavidades cardíacas. Ya. Aquí entra mucho, chicos, en la pregunta de la tríada de Virchow. Sí, creo que era. Sí. Ya. En mi año nos preguntaron esto. ¿Qué forman, o sea, la tríada de Virchow son una serie de alteraciones que pueden llegar a formar trombosis, que son tres. La lesión endotelial, la hipercoagulabilidad, hipercoagulabilidad, sí, coagulabilidad, y las alteraciones en el flujo sanguíneo. Entonces, tanto la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y las alteraciones en el flujo sanguíneo pueden llegar a formar trombo. Es por eso que se llama la tríada de Virchow, porque son tres principales formadores de trombo. Y esto preguntó un montón el doctor. Creo que de los tres modelos de examen que hubo en el primer parcial del año pasado, lo añadió en dos.
para completar así tríada de Virchow, y lesión endotelial, hipercoagulidad y alteración en el flujo sanguíneo. Entonces, atento con esa pregunta, digamos. Lesión endotelial. Un momento, me escribieron. En un momento, chicos, porfa. Trombos arteriales. Los trombos, hablemos primero de trombos arteriales. ¿Qué dijimos que forman los trombos? La tríada de Virchow, ¿no? En este caso, los trombos arteriales generalmente aparecen cuando hay una lesión endotelial. Generalmente formados por lesión endotelial. Aquí es un tema muy importante porque dicen que siempre los trombos arteriales aparecen de forma decreciente, o sea, localizan decrecientemente. ¿A qué me voy con eso? Que siempre van a ir como de arriba hacia abajo, ¿me entienden? Cerebral, coronario y femoral. O sea que los trombos muchas veces arteriales se forman en la arteria femoral, digamos, ¿no? Y van ascendiendo a la arteria coronaria, como, no sé cómo explicar, pero la cosa es que casi siempre aparecen abajo y van subiendo, y eso es lo que producen la trombosis cerebral, digamos, es un trombo que se formó directamente en la arteria femoral. Entonces, por eso que dicen que tiene una localización decreciente. Formado por lesión endotelial y formación localizado decrecientemente. Ya. Trombo. Eso en caso de los trombos arteriales. En trombo venoso. ¿Cuáles dijimos que eran lo que formaba en la tríada de Virchow? La lesión endotelial. Perdón, aquí me olvidé de poner que la factores de coagulación. Coagulación. Como hipercoagulabilidad. Coagulabilidad, perdón. Entonces, aquí, de la tríada de Virchow, 2 forman trombos arteriales y 1 forma el trombo venoso, que en este caso sería la éstasis venosa. Eso es una alteración en el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque la éstasis es que deja de haber un flujo de sangre normal. Entonces, trombo venoso formado ¿por qué? Por éstasis sanguíneo. Eso llega a producir igualmente una lesión endotelial. Entonces, si hay un éstasis sanguíneo, hay una lesión endotelial. Entonces, tanto el trombo arterial como el trombo venoso son formados por lesión endotelial. Solo que aquí la lesión endotelial se forma en diferentes situaciones y en diferentes localizaciones, ¿no? Uno es en arteria y otro en vena. A ver, ¿qué más podemos decir acá? Trombosis, yo creo que este está bien como un concepto generalizado. Tríada de alteración del flujo sanguíneo.
Una disfunción de la lesión endotelial. Ya, a ver, aquí vamos a hablar de turbulencia. En cuanto a turbulencia nos referimos igual a un trastorno o una alteración del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, la turbulencia, a ver, primeramente, su significado es una alteración del flujo sanguíneo que puede llegar a contribuir a más que todo trombosis arteriales. ¿Por qué trombosis arteriales? Porque causa una disfunción en la lesión endotelial. O sea, causa una disfunción en los vasos sanguíneos y esa disfunción llega a formar una lesión endotelial. Entonces, generalmente se produce en vaso, en arterias, ¿no? Puede llegar a contribuir a formación de trombos arteriales causando lesión endotelial. Entonces ahí. A ver, fisiológicamente hablando, chicos, acá el flujo sanguíneo se caracteriza por ser laminar. Cuando ustedes buscan el flujo sanguíneo laminar, es que el flujo sanguíneo o sea, pasa de tal modo la sangre por el vaso, de que tanto plaqueta, no sé, plaquetas, los glóbulos rojos, la sangre en sí, o sea, todo lo que forma la sangre, como que fluye al mismo tiempo por el centro de la luz, por el centro de la luz del vaso. No sé si se puede dibujar acá. A ver. Para explicar mejor. Y no. No, no se puede. Ya. Pero no sé cómo explicarle flujo sanguíneo normal. A ver. Voy a buscar acá. Ya. Ahí está, chicos. No sé si se acuerdan lo que les expliqué de la ley de Starling en la anterior clase, ¿no? Como ustedes vieron, siempre el extremo venoso tiene mayor presión que que el extremo arterial. Entonces, aquí dice que la sangre fluye desde el extremo de mayor presión al extremo de menor presión. Siempre, no sé cómo decirle, siempre de forma laminar, como le dije hace rato, no sé cómo. Centro de la luz. A ver, esta parte de acá es el centro de la luz del vaso. Siempre la sangre va a fluir. Aquí se ven 100 milímetros de mercurio, aquí se ven 0 milímetros de mercurio. Siempre la presión va a empujar la sangre hacia el lugar que tiene menos presión sobre el milímetro de mercurio, ¿no? Cuando se forma un trombo, de cierta manera, ese trombo se llega a pegar a las paredes del vaso, lo que va a causar una alteración en el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay mayor presión. Ya no viene la sangre a 100 milímetros de mercurio, sino ya viene a 120, 130. Entonces, ¿qué hay? Una hipertensión. Se produce una hipertensión por la trombosis. ¿Por qué? Porque la sangre en algún punto llega a correr con un mayor flujo y a llegar con un mayor flujo. ¿Qué pasa cuando la sangre corre con mayor flujo? Como ustedes saben, cuando un río se pone caudaloso, puede llegar a inundar las partes que están a su alrededor, ¿no? Es lo mismo con la sangre. Puede llegar a
destruir el vaso, produce una lesión endotelial. Entonces, al igual que el río cuando se desborda y rompe todos los árboles que está a su alrededor, o todas o las playas, o las areniscas, las aparta y todo eso, lo mismo pasa con la sangre. Cuando hay un trombo, la presión extra con la que pasa la sangre por la luz del vaso llega a producir una lesión endotelial. Entonces, se podría decir en este caso que tanto la éstasis y la turbulencia pueden llegar a promover como una activación endotelial. ¿Por qué? Porque si hay una éstasis, o sea, la falta de presión que hay acá, porque imaginen que se formó un trombo tan pesado que la sangre está llegando con mucha menos presión, eh, llega a formar una lesión endotelial. Tanto la éstasis como la turbulencia llegan a formar una lesión endotelial. No sé si puedo flujo laminar en la sangre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que yo les decía como flujo laminar, ¿no? Si ven, todo está yendo como al mismo ritmo, digamos. Cuando hay una estenosis, el flujo es rápido. Cuando hay una trombosis, igual. En una estenosis es en ambos extremos del vaso. En una trombosis, solo en un extremo, por ejemplo. Entonces, el flujo puede llegar a cambiar. En caso de un trombo, por ejemplo, se forma más que todo un flujo turbulento. Como ven acá, no es como el flujo rápido, que es una mayor presión a una misma dirección, sino es una mayor presión a varias direcciones. Y entonces puede llegar a formar eso, digamos, ¿no? Sí, ese está mucho más entendible, creo yo. Mm, no sé cómo darle. A ver, por ejemplo, vamos a ir con un aneurisma. Aneurisma. Esto ya estamos entrando al sector patológico. Un aneurisma que produce dilataciones, ¿no? ¿Por qué? Porque puede provocar éstasis local. Son como, no sé, produce zonas abandonadas. A ver, un aneurisma, ¿cómo les explico esto? Un aneurisma provoca éstasis local. Cuando nos referimos a éstasis es que hay un parado en el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, al producirse un parado en el flujo sanguíneo, lo que produce es que esas zonas abandonadas en las que ya no hay un flujo sanguíneo, las plaquetas pueden llegar a formar un trombo. Entonces, las localizaciones sin flujo sanguíneo pueden llegar a formar un trombo. Esto ocurre igual en los infartos agudos de miocardio. ¿Por qué? Porque las áreas donde el miocardio está infartado ya no se contraen. Entonces, al no contraerse, se producen aneurismas cardíacos. ¿Por qué? Porque hay una éstasis sanguínea, ya no está corriendo la misma cantidad de sangre, o directamente ya no está corriendo la sangre por ahí. Entonces, eso llega a provocar trombos murales en la pared cardíaca. Formar un trombo. No sé, vamos a sacar una imagen de un trombo por acá para explicárselo mejor. Trombosis. Ya. Acá estamos viendo un flujo sanguíneo normal, una trombosis venosa profunda. Como se dan cuenta acá, se apega hacia una pared del vaso,
no se apega a las dos y produce una éstasis sanguínea. La éstasis sanguínea es que la sangre se llega a concentrar en un solo lugar, como pueden ver acá. Y en algún momento ese trombo se suelta y cuando el trombo se suelta de la pared del vaso se convierte en un émbolo. Entonces, es peligroso igual que ese émbolo se llegue a soltar porque ese émbolo puede viajar por el retorno venoso hasta dónde, hasta el cerebro, hasta el corazón, hasta los pulmones. Por eso muchas veces la gente que tiene varices en la pierna, todo eso, forma esos trombos que muchas veces se sueltan y esos trombos se vuelven en émbolo y de la nada aparecen en los pulmones, en el corazón y les produce un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eh, se deben tratar, es por eso que se tratan las varices, ¿no? No hay que verlo con la livianez, digamos. Y eso, o sea, estamos viendo que la éstasis producida por el trombo puede llegar a producir la lesión. Vamos a poner esta imagen, está bonito. Ya. Entonces seguimos, chicos. Aquí también podemos ver trastornos que pueden predisponer a una trombosis, a una formación de trombo. Predisponer a una trombosis. La hipercoagulidad y trombofilia. Algo importante que tenemos que entender de hipercoagulidad y trombofilia es que cualquier trastorno en la sangre, cualquiera, como estábamos viendo aquí, cualquier trastorno en la sangre puede llegar a producir un trombo. O sea, no sé, a ver, por ejemplo, estamos viendo ahí las varices, ¿no? Es un trastorno hemodinámico. Cualquier trastorno en la sangre puede llegar a desencadenar una trombosis. Entonces, es importante entender eso a la hora de las preguntas del doctor Machado, porque, por ejemplo, el año preguntó sobre, ¿qué preguntó en base a la trombosis? El proceso de, o sea, ¿qué es un émbolo, digamos? Una cosa así preguntó, una cosa de describe qué es el émbolo. Entonces, a él le gusta más que todo que desarrollen esa respuesta en el momento de decir, ¿no? Que es un trombo que le soltó de la pared vascular.